invitación. Bienvenidos a la conferencia La Industria Petroquímica, Fundamentos y Tendencias para América Latina en el marco del programa de formación de gerentes para la industria petroquímica nacional que desarrolla el IESA desde el mes de febrero. Les informamos que sus micrófonos permanecerán desactivados. Las preguntas que deseen formular las pueden hacer por escrito a través del chat de esta plataforma y serán respondidas al finalizar la ponencia y nosotros trataremos de responderlas todas. Saludamos a nuestros coordinadores, profesores y estudiantes que ya están conectados, así como también a los invitados especiales. Gracias por estar acá y atender esta invitación. Agradecemos enormemente a la doctora Rina Quijada, nuestra ponente de hoy, por atender la invitación a participar como ponente en esta oportunidad. Y doy la palabra a Juan Sabo, nuestro coordinador del programa de Petroquímica, para que tenga el honor de presentar a Rina. Adelante, Juan. Bueno, buenos días, tardes, depende de dónde nos están sintonizando. Me uno a María Estela para darle la bienvenida. Y bueno, me corresponde presentarles a nuestra distinguida conferencista de hoy, a quien conozco hace mucho tiempo, la doctora Rina Quijada. Y antes de hablar de su exitosa trayectoria, me gustaría decir unas palabras sobre la empresa que ella representa. IHS Markit es una empresa proveedora de información, de análisis, inteligencia de mercado y este tipo de cosas. Y representa en la actualidad la fusión de dos empresas, uno IHS, que es una empresa americana, y Markit Partners, que es una empresa británica que se hizo en el 2016. Este emporio de información y conocimiento ya había adquirido una serie de empresas del ramo, entre los cuales Rina trabajó en algunas de ellas, y que también está CERA, que es Cambridge Energy Research Associates, que la mayoría de ustedes conocen, y que fue a través de esa adquisición es que entró a la empresa el conocido historiador energético Daniel Yergin, a quien también tengo el agrado de haber conocido en el pasado, y que en la actualidad es el vice chairman de la empresa. Yergin obtuvo un premio Pulitzer por su muy conocido libro de Price, y ha escrito otras obras de la misma calidad, como el Quest, Commanding Heights, y más recientemente uno que se llama The New Map, en la cual Yergin nos ofrece una nueva y reveladora explicación de cómo las revoluciones energéticas, las batallas climatológicas, geopolíticas han trazado un nuevo mapa en el que nos estamos moviendo, y precisamente en la parte que corresponde de ese nuevo mapa, en la parte petroquímica, es que nos va a hablar Rina hoy, ¿no? Para darles la sensación de tamaño de empresa que estamos hablando, en noviembre del año pasado, principio de este año, S&P Global y IHS Markit anunciaron que posiblemente iban a tener una fusión, y que a través de un intercambio de acciones, y esa transacción vale nada menos y nada más que $44.000 millones. Así que se puede imaginar el tamaño de empresa de que estamos hablando. Entonces, ya entrando en materia sobre Rina, ella es la vicepresidenta de Desarrollo, Investigación y Análisis de Mercado para América Latina, y ha dedicado toda su carrera prácticamente a la industria petroquímica, con más de 30 años en esas labores. Y ella se especializó en los mercados latinoamericanos. Antes de empezar la conferencia nos mencionó que entre Norte de México y Patagonia no hay planta petroquímica que ella no conozca, no haya visitado, ¿no? Ella fue, ¿cómo se llama? Miembro de la junta directiva y fundadora de una empresa que se llama Intelligent, que ahora es parte de IHS. Y después también fue socia fundadora de CMAI, que también ahora es parte de IHS Markit. Rina inició su carrera en Pequiven, donde ocupó cargos gerenciales en las áreas de producción, comercio y planificación.
Académicamente, Rina obtuvo una licenciatura en química orgánica en Bryan College en Estados Unidos, en Tennessee. Tiene una maestría en Administración Internacional de Thunderbird School of Global Management en Glendale, Arizona. Asistió al programa de maestría en Administración en la Universidad de Oxford. Y también Rina tiene un doctorado en Economía en la Universidad de Santa María en Venezuela. Entonces, con todo ese bagaje de conocimientos y experiencia, pues dejo con ustedes a Rina y pues, para que escuchen las ideas y los mensajes importantes que nos va a transmitir. Gracias, Rina, es todo tuyo. Gracias, Juan. Gracias a Liesa por invitarme a participar hoy de esta conferencia. Aprovecho para saludar también a unos amigos que están también conectados hoy para compartir un poco las tendencias y algunas de las ideas que están surgiendo en la industria petroquímica, ¿no? Pero principalmente mi presentación va enfocado a los 31 estudiantes que se van a graduar próximamente de este programa gerencial en el IESA. Entonces mi presentación va realmente dirigida a ellos con una cantidad de información. Les voy a decir que hay mucha información que voy a compartir con ustedes. Es un poco difícil de digerir a veces, así que no se frustren, pero son conceptos básicos. De todas las láminas que voy a presentar, voy a parar en algunas que son más importantes y ahí voy a dedicar el tiempo para explicar esas láminas bien y se puedan entender los conceptos. Porque dentro de mis 36 años de consultoría, siempre en mis presentaciones tengo dos funciones. Una, de llevar conceptos un poco abstractos y complejos a un vocabulario sencillo y comunicarlo a todos los niveles dentro de la audiencia. Y el otro es de siempre dejar los fundamentos, porque a pesar del ruido que podamos experimentar en la industria y la dinámica, etcétera, la industria tanto petrolera como petroquímica tiene unos fundamentos y obedecen a esos fundamentos en el largo plazo. Si se entienden bien esos fundamentos, entonces uno puede interpretar la dinámica de cada situación dependiendo de los factores y las variables del momento. Voy a comenzar entonces con una lámina. Bueno, primero la parte legal siempre, ¿no? Aquí el aviso legal que toda esta información no puede ser transmitida y utilizada sin previa autorización de IHS. Siempre se me olvida, pero qué bueno que lo tengo acá. Esto es para los 31 alumnos, si me están escuchando, si están ya conectados. Quisiera que tomaran unos 5 minutos y en su computadora o en una hoja con un lápiz como tradicionalmente se hacía en las universidades, escriba los números de cada una de estas preguntas y sus respuestas inicial, lo primero que se le venga a la mente de su conocimiento actual, si cree que esa frase es verdadera o falsa, ¿sí? Esto no va a ser entregado a la audiencia ni nada, para su consumo interno. Es un ejercicio que siempre me parece interesante porque así podemos comparar al principio y al final de la presentación si se ganó algún tipo de información, si hay algo útil, si se aprendió algo o si alguna cuestión que había como una pregunta pudo ser respondida. La primera, por ejemplo, la demanda petroquímica obedece al consumidor final como tú y como yo. Yo pienso que dentro de la petroquímica y lo que realmente se hace en la petroquímica es convertir la energía en producto terminado básico, ¿no? Entonces, ese comportamiento del consumidor, créalo o no, tiene generalmente un impacto significativo. Tal modo que en Estados Unidos hay un índice del consumidor que indica hacia dónde va la economía. Y al saber un poco hacia dónde va la economía, se puede visualizar el futuro de la petroquímica. Otra pregunta importante que tenemos siempre cuando estamos en la industria petroquímica es, ¿será un factor indispensable contar con materia prima? Crudo, gas natural, biodiesel,
cualquiera que fuese la materia prima, abundante y competitiva, y aquí las dos palabras importantes son indispensables y cercanía geográfica. Entonces, si yo voy a construir una planta, necesito tener al lado de mi planta un suministro confiable y abundante de materia prima. ¿Será eso cierto o falso? Dentro de la presentación estaremos cubriendo todos estos temas, así que al final de la presentación todas estas preguntas se esclarecen. Y una sobreoferta de PVC en China, ¿tendrá esto un impacto sobre los precios de PVC en México, por ejemplo? ¿Cierto o falso? Espero que cada uno de ustedes estén dando una respuesta a estas preguntas y luego al final comparen si al final, al principio de la presentación, tenían una idea diferente a la que tengan al final. Otra pregunta importante, los precios petroquímicos. Yo sé que muchos de los colegas que están acá, tanto de la industria como profesores, etcétera, saben lo importante que son los precios y lo increíble que se pueden ir hacia arriba y abajo, ¿no? Las fluctuaciones. Pero queremos saber si estos precios realmente son establecidos por una asociación internacional que se llama American Fuels and Petrochemical Manufacturing. ¿Será eso cierto o será falso? Y el etileno como pilar de la industria, ¿sí? El etileno es una olefina que realmente se diversifica en muchos productos de consumo básico. Entonces, queremos saber si en Venezuela, donde hay plantas que craquean etano, siempre serán más competitivas que las plantas, por ejemplo, en Brasil, que son bases nafta. Es un concepto rígido donde el etano siempre va a ser más competitivo que las naftas. Y bueno, en los últimos años, China ahora parece ser un participante importante en la industria mundial de productos petroquímicos. Y hay un proceso ahora que es llevar el crudo directamente a los petroquímicos, porque el proceso tradicional es llevar el crudo, la refinación luego marcan a las naftas, y las naftas luego se llevan a los crackers, pero ahora parece ser que debido a la transición energética va a haber menos producción de gasolina. ¿Será eso verdad? Y como resultado de eso, ¿será que vamos a ir directo de crudo petroquímico? ¿Es eso posible? ¿Cierto o falso? Y como seguimiento a eso podemos ver si las refinerías del futuro se diseñan para producir más petroquímicos y menos gasolinas. Ahora, estamos todavía en el proceso de la pandemia, algunos países más tranquilos que otros, ¿verdad? Dependiendo de cuál vacunados estemos o no, pero además de todo el impacto que ha tenido la pandemia a nivel mundial, ¿será que la imagen pública de los petroquímicos ha mejorado? ¿Será eso cierto o falso? Bueno, lo dejo a ustedes que respondan y al final lo vemos. Y puede ser inclusive fuente de preguntas que ustedes tengan. También quería compartir con ustedes este vocabulario nuevo que estábamos hablando reciente antes de la llamada, que hoy día para las personas que están en la industria petroquímica es un momento ideal, es un momento donde hay muchos cambios, hay mucha dinámica, no va a haber un momento para aburrirse y hay mucha terminología nueva que el año pasado, en mayo, pues no se estaba utilizando mucho, pero hoy, en el 2021, si ustedes no saben qué significa, van a estar fuera de las conversaciones de todas las compañías, tanto petroleras como petroquímicas. Por ejemplo, si alguien les dice, y en Estados Unidos tenemos la mala costumbre de usar muchas abreviaciones, entonces es importante saber qué significan antes de entrar a las conversaciones. Un término importantísimo que están hoy día todas las petroquímicas es el ESG o el ESG. ¿Eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver con todo el comportamiento, el cambio del consumidor sobre el consumo de la materia final, el plástico, etcétera. Entonces las empresas hoy día se están midiendo en función de cómo están manejando toda la parte de sustentabilidad dentro de la empresa.
Entonces son palabras y terminología, parte del vocabulario del 2021 que debe ser parte esencial para las personas que estamos en la industria tanto del crudo como la petroquímica. Todo esto de la captura del carbón y el secuestramiento del carbón y todas las metas para llegar a tener una emisión cero de CO2 por todas las empresas es primordial y tema número 1 de conversación a los niveles de liderazgo de todas las petroleras a nivel mundial. O sea, si hay algo, si hay un común denominador, incluyendo China, incluyendo Europa, que yo creo que está a la delantera de todo el mundo en este tema, todos están a la mesa viendo cómo se mejora la parte ambiental y cómo cada empresa tiene que tener una responsabilidad sobre ese entorno. Bueno, ya con esto establecimos un marco de referencia. Estos son los temas, vamos a decir, grandes que vamos a estar hablando hoy en esta presentación. Vamos a comenzar con la agenda. Entonces, desde ya les digo que muchas de mis láminas van a ser en inglés. Traté lo máximo de colocar los títulos y todo en español para poder llevar, pero no se asusten porque van a haber muchas en inglés, ¿no? Ya que ustedes han cubierto la parte técnica de la petroquímica, pensé, bueno, en estos 60 minutos déjame enfocar más sobre los pilares de la industria y la dinámica en vez de la parte de cómo se produce el etano, el etileno, el propileno, etcétera. Eso ustedes, creo, por la referencia que me ha dado Gustavo Carrero, creo que ya lo han cubierto. Y elementos importantes que permiten entender la petroquímica, sin duda, todo lo que es la economía circular del plástico, la transición energética, serán parte de la presentación. Y solamente intento capturar los efectos, los elementos más importantes. Hay mucho material, nada más voy a dejar los elementos más y ustedes, si tienen interés en desarrollar más, hay mucha información para complementar. Bueno, cuando yo estoy tratando de explicar qué es la industria petroquímica, los petroleros, o a la industria en general, la parte administrativa, etcétera, me remonto a lo básico, ¿no? La naturaleza nos ofrece una materia prima estable, por ejemplo, el crudo, la nafta, luego la tenemos que explorar y producir, y en ese proceso lo que estamos buscando es desestabilizar la molécula que ya viene de un estable, de unos links muy carbono-carbono muy estrechos, pero queremos desestabilizarlo y para hacer eso vamos a la petroquímica, añadimos temperatura para descomponer o craquear catalizadores, tiempo de residuo residencia en los diferentes equipos y vamos viendo qué producto podemos separar dentro de la cadena petrolera. Así que empezamos con gas de síntesis, etileno, propileno, son las olefinas, esa familia de olefinas más importante. Ya el butadieno o el C4 es parte de las olefinas, pero tiene otras aplicaciones porque es una olefina más pesada y tiene unas aplicaciones más específicas. Y luego están los aromáticos, primordialmente el benceno, luego el tolueno y el sileno, como ustedes sabrán, toda esta gama de los 7 petroquímicos básicos luego se transforman en intermediarios para otros productos, en plásticos, en fibra, en elastómeros, etc. Pero este es el fundamento. De aquí parte todos los productos. Así que si ustedes tienen un conocimiento, vamos a decir, bastante fuerte en estos 7 básicos, de una forma u otra, el PVC, de una forma u otra, el colchón elaborado de poliuretanos va a tener un impacto. Entonces, hoy día, por ejemplo,
un fabricante de colchones que utiliza el poliuretano, dado a la demanda tan alta y a la oferta tan baja y el precio tan alto, ese productor tiene que ver cómo hace para transmitir esos aumentos de precios al consumidor final. Entonces, es un ejemplo muy fácil, muy sencillo de entender, pero ustedes ven cómo afecta toda la cadena productiva, desde que ustedes ven que el petróleo o el gas natural es producido hasta el producto final, ¿no? Entonces, esa es básicamente la petroquímica. Esta tabla yo la he usado mucho, pero hoy día se hace mucho más vigente por la pandemia, por la sencilla razón que hoy día la petroquímica pase a ser parte fundamental de la solución del COVID, ¿sí? Entonces, en el 2019, si usted iba a un supermercado aquí en Houston, donde estoy ubicada yo, en Houston, Texas, le decían que no le podían dar la bolsita plástica que se produce con polietileno de alta densidad, una bolsita que se llama t-shirt bag porque tiene la forma de una ramera, de una camisa, de una franela, y le decían que no le podían dar eso, cómprenlo o le damos una de papel. Hoy en día se revuelve, todo se devuelve y todo está nuevamente entregado en bolsitas de polietileno. No solamente eso, todos los utensilios que usted va a utilizar en cualquier sitio público está individualmente empacado. Entonces, todo lo que es empaque farmacéutico, producto de higiene, ya sabemos todos los desinfectantes para las manos, todo eso. El público, que generalmente nunca entendía de dónde venía eso, hoy día tiene un concepto mucho más positivo de la industria. Inclusive, Houston es un centro de medicina donde están grandes hospitales metodistas, etcétera, y tiene un gran consumo de plásticos dentro de esas unidades, y hoy día se identifica más el plástico con la sustentabilidad y con el beneficio. Entonces, en el proceso de la petroquímica está toda esta serie de productos que se complica cada vez que se acerca más al consumidor final. Entonces, aunque es un proceso intensivo en capital, dinero, poco capital humano, porque está muy automatizado, y ahora viene el proceso de la digitalización, que inclusive va a estar más automatizado, pero al acercarse ese producto más y más al consumidor final, entonces ahí es donde la petroquímica se hace esencial, porque a través de la tecnología, y hoy más que antes, tecnología y conocimiento del mercado y acercamiento al consumidor final, estamos viendo que hay una redirección de los productos, ¿no? Finales. Entonces es muy importante entender la petroquímica no solamente como los equipos técnicos en las plantas, y eso lo tiene muy claro hoy día, por ejemplo, el CEO de Dow y el CEO de Exxon y el CEO, que es una mujer de Duke Energy, tiene muy claro que sin conocer, sin entender los cambios en la dinámica del consumidor final, no van a poder avanzar en su crecimiento petroquímico. Eso no existía hace 10 años. Entonces, de todos los productos que podía conversar, y dado la limitación del tiempo, decidí, vamos a ver el negocio del etileno. ¿Por qué el negocio del etileno? Porque es el pilar petroquímico. Generalmente de ahí parte una cantidad muy fuerte de productos, y si se entiende un poco esto, estos mismos conceptos se pueden aplicar al propileno en cierta forma y a los aromáticos. Bueno, aquí vamos a ver que la materia prima es súper importante para la petroquímica. Entonces, el etileno, por ejemplo, vemos que acá tiene la nafta y el etano son las dos materias primas, y si vemos nafta, butano y gasoil, tenemos unos pesados, ¿verdad? La materia prima pesada, butano, nafta y gasoil, y por el otro tenemos los livianos, etano y propano. Pero vemos que esos son los dos grandes elementos
importantes en la producción del etileno a nivel mundial. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cada una de la materia prima que estamos aquí viendo tiene una relación directa o indirecta con el gas natural y con el crudo. Entonces hay que entender, creo que la mayoría de los que estamos acá y de los que están participando tienen un conocimiento bastante extenso de la parte petrolera, porque Venezuela es un país petrolero por naturaleza. Entonces, hoy más que nunca hay que entender bien la relación petróleo-petroquímico, que no se entendía en el pasado. Voy a ser clara con ustedes. Siempre la petroquímica, como lo saben los colegas que están escuchando de la parte petroquímica, siempre hemos sido la parte de la industria que si tenemos producto les vamos a hablar, pero si no tenemos, no hay necesidad. Hoy día se cambian los factores, hoy día es indispensable entender la parte petroquímica porque al final todo este sistema de sustentabilidad, de transición energética, de captura de carbón, de utilización de hidrógeno, de un mejor entender del carbón y el hidrógeno en los derivados del petróleo va a ser de suma importancia para el futuro del crecimiento petroquímico. Entonces, vamos a ver aquí la misma relación, pero por región. Entonces vemos que en el Medio Oriente y en Norteamérica, la barrita azul es súper grande. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la materia prima, que es uno de los del costo mayor en la producción de olefinas, en el Medio Oriente y en América del Norte es el preferido para la producción de etileno. En Estados Unidos, en el año 2003, el gas natural estaba más o menos en $13 el millón de BTU. Y si nos regresamos al 2003, había una línea de pensamiento que pensaba que, bueno, habíamos quedado sin materia prima y que quizás las plantas de olefinas tendrían que cerrar porque no había gas. Entonces no íbamos a producir etileno con un etano proveniente de un gas que estaba en $13 el millón de BTU. Pero afortunadamente, fortuitamente, surge la tecnología debido a la presión de los precios altos de $100 plus del petróleo, surge la tecnología del fracking del gas esquisto, que viene a cambiar la forma como se interpreta el mundo petroquímico. Antes del shale gas o gas esquisto, cuando un consultor era llamado por una empresa para ayudarles a entender el mercado en función de ir al banco y recibir 4 o 6 billones de dólares para construir una planta, querían entender mejor cuál era la demanda del derivado que iban a producir para ir al banco a recibir el dinero. Bueno, después que empieza el shale gas, el etano o los líquidos del gas, pues se convirtieron en un problema porque el objetivo inicial del fracking era para producir petróleo, pero había que hacer algo con el gas. Entonces las petroleras comenzaron a llamar a las petroquímicas. Oye, necesitamos hacer este tipo de inversión, necesitamos de producir más etileno. ¿Y qué se consume con el etileno? Bueno, estos productos X. Y así comienza la gran revolución, el renacimiento de la industria petroquímica a partir de etano, del gas, shale gas, ¿no? Del fracking, etc. Entonces vemos aquí cómo realmente pasa a casi 90% de la producción de etileno en Estados Unidos basadas en esta materia prima. No es el caso de Asia. Entonces, cuando vemos Asia, especialmente China y los países Taiwán, Tailandia, todos esos, Singapur, India, ellos están un poco más
inclinados a las naftas que a los livianos, que el etano. Entonces, eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque cuando hay un cambio radical como hubo el año pasado, donde el crudo se fue a un nivel negativo, menos $30 en algunos casos, para que pudiera continuar la producción por un altísimo inventario donde no se podía salir del producto, y el gas queda a un nivel X, ese diferencial cambia la dinámica. Entonces, estos países que se basan en naftas inmediatamente se tornan mucho más competitivos y comienzan a dejar de importar y producir localmente. Entonces, esa dinámica hay que entenderla muy bien cuando estamos viendo los mercados a nivel global, porque este es un mercado global. Esto no tiene nada que ver con fronteras. Lo que sucede en China, tarde o temprano va a afectar lo que sucede en México. Así que hay que estar muy pendiente de los cambios en la materia prima y entender bien qué regiones del mundo consumen qué materias primas. Eso es lo básico. Suramérica no está aquí reflejado, pero les puedo comentar que en Suramérica, debido a que Brasil, y Brasil es Braskem, básicamente es un solo productor, sus crackers alimentan básicamente un 78% naftas. Entonces la región, a pesar de que Venezuela solamente craquea etano, a pesar de que Colombia tiene gases de refinería, y la otra gran productora es Dow en Argentina, también se basa en etano. El gran gorila, vamos a decir así, de la petroquímica en Sudamérica, excluyendo México, México nosotros lo consideramos América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México están en esa región, y vemos que entonces la región es básicamente impactada por las naftas. Y solamente quería mencionar que, bueno, Brasil es el único productor donde utilizan etanol de caña de azúcar, por ende es un etileno verde que se alimenta a las plantas de polietileno, y tienen ese crédito, ¿verdad?, en el sistema de sustentabilidad que les ha hecho realmente un líder. Braskem ya tiene muchos años hablando de esto, del tema de sustentabilidad, de economía circular y de plástico verde en toda la cadena productiva, ¿no? Y bueno, acá entonces pasamos de materia prima, o sea, están viendo los elementos importantes, ¿no? Materia prima. Ahora, ¿quiénes son los participantes? ¿Quiénes son los players? Bueno, realmente esto es 2017. Si vemos el 2020, no ha habido mucho cambio en la participación. Lo que ha habido cambio es en el tamaño de la torta, ¿no? Entonces, si la torta ahora son 196 millones de toneladas versus 154, ahora son 156 millones de toneladas, dato importante. Esa es la capacidad mundial del etileno. Y estos son los productores. Entonces Dow, en vez de 6%, 4%, tiene 6%, pero lo importante aquí es que nadie tiene más de 7, 8%. Entonces está pulverizado, es una industria donde la petroquímica y las petroleras tratan de unirse en algún sitio, pero no están completamente. Entonces aquí vemos que los grandes productores son estos que están acá, ¿no? Exxon, Dow, Sabic, LyondellBasell. Hay otros más chicos que son importantes, ¿no? Westlake, Ineos, Braskem, etcétera. Pero estos son los más importantes a nivel mundial. Yo diría que un tema importante acá en la factibilidad de China, por ejemplo, del crecimiento de los productores, del crecimiento de la capacidad, hay que estar pendiente de dos cosas. Y ahora les voy a comentar cuáles dos factores importantes para el crecimiento del etileno, especialmente a nivel global, ¿no? Aquí esta tabla
tiene mucha información, pero el concepto que quería indicar aquí, que la cadena del etileno, y por eso la estoy cubriendo, es muy grande. O sea, hay muchos derivados y mira todos los diferentes artículos que se construyen o se producen a través de este único producto y todos los demás derivados, ¿no? Aquí vemos, importante, entonces ya vimos el feedstock, la materia prima, las capacidades, quiénes son los participantes y ahora vamos a la demanda. ¿En qué se utiliza? Entonces, es interesante saber todos los detalles, pero aquí lo importante es que los polietilenos, ¿verdad? Alta densidad, HDPE, está en inglés, pero High Density Polyethylene en español es polietileno de alta densidad, LDPE es polietileno de baja y LL es polietileno lineal. Si vemos, sumamos el alta, el baja y el lineal, tenemos una demanda muy alta y lo que acontezca en el polietileno va a tener un impacto significativo sobre la demanda del etileno, ¿cierto? Entonces, aquí es el punto que voy a indicar. Son dos cosas importantes a mantener. Uno, todo el tema de sustentabilidad, economía circular, reciclaje del polietileno. Súper importante y toda la industria está trabajando en cuantificar, y yo tengo una lámina más adelante que ayuda a cuantificar el impacto del reciclaje sobre los plásticos, especialmente polietileno, porque si le consumimos 50% de resina virgen al etileno, ¿dónde colocamos ese etileno? El otro punto clave muy importante es China, porque China, como vamos a ver en muchas de las tablas que siguen, ha tenido un impacto enorme sobre las expansiones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las expansiones en China están basadas en carbón, coal, carbón. Y por el tema de ambiental, sustentabilidad, etcétera, estas plantas pudieran estar en riesgo en algún momento en los próximos años cuando la presión comience a subir más y más y más cada vez. Y yo diría que como unas 15 millones de toneladas de etileno están basadas en carbón. Si eso se va, entonces ahí hay otro punto a considerar para la demanda total del etileno en el futuro. Entonces, esos son los dos grandes riesgos de que el pronóstico de crecimiento de la demanda del etileno no vaya al sector donde nosotros estamos diciendo que va hoy día. Entonces, esos son los elementos que nosotros como consultores estamos monitoreando constantemente para saber hacia dónde van las tendencias, ¿sí? Entonces, esto de tendencias es bastante complejo y hoy día con tanta incertidumbre trabajamos en escenarios. Los escenarios son importantes. Aquí hay otro concepto importante que quiero dejar con ustedes y es el aplanamiento de la ventaja competitiva en Norteamérica para el etileno, dado los precios diferentes del petróleo. Entonces, aquí hay dos escenarios, uno con el petróleo a 110 y uno con el petróleo en 40 o 20, depende pero mucho menor. Y el impacto, por lo que habíamos hablado de la materia prima, el impacto, etcétera, y los créditos que recibes de cada uno de los productos, vemos que la competitividad al precio alto del petróleo se apoya más en Norteamérica, el Medio Oriente, que son regiones donde se craquea mucho más liviano. Mientras que con un precio bajo del petróleo, la curva del costo de producción se aplana, queriendo decir que aunque se sigue siendo competitivo, aquellos que eran altamente no competitivos, especialmente en Asia, pasan a ser un poco más competitivos. Entonces, ese es un concepto muy importante por las fluctuaciones del petróleo que pudieran aparecer en el futuro. Entonces, ya ustedes pueden saber que si a un precio
alto del petróleo, los que craquean, los que utilizan livianos o gases para producir etileno van a tener una competitividad mucho mayor, en algunos casos grotesca, pero esa es la importancia de conocer las materias primas que alimentan los crackers, ¿sí? Bueno, y ya como sabemos que la demanda tiene un impacto súper importante, el consumidor final es el que realmente al final dicta hacia dónde va la demanda. Entonces aquí estamos viendo que estamos en un mundo diferente y hay que tener un claro entendimiento de la tecnología y el diseño de los productos, ¿no? Por ejemplo, para obtener una mayor eficiencia en la industria automotriz, estamos consumiendo más plásticos y menos metales pesados. Entonces, el diseño del auto tiene otro nivel de petroquímicos que tenía hace 5 años, etcétera. Entonces, hay que estar muy enterado de la tecnología, del consumidor, que va a afectar el commodity, que afecta la oferta y demanda. Bueno, acá es solo para dar una indicación de cómo en el 2020, ¿sí? La demanda, o sea, sí, todo comienza, supuestamente todo comienza en China con el COVID, luego se expande a nivel mundial, pero vemos que China, por todo el entorno que permite cerrar la ciudad y el país y tomar unas medidas dramáticas, logra mantener su demanda. Entonces, tanto en el PIB, Producto Interno Bruto, como en demanda petroquímica, no fue afectado tan fuertemente como pensábamos que iba a ser afectado. Por ejemplo, acá tengo unos datos recientes del PIB, del Producto Interno Bruto, y el que hicimos a principio del año y luego lo revisamos, comenzamos pensando que el mundo iba a tener una caída del PIB casi del 6% y realmente tuvo una caída del 4%, o sea que estábamos fuera por 2 porcentajes. Ese 2% tiene que ver mucho con los incentivos que los gobiernos a diferentes niveles soltaron para que el pueblo o la gente pudiera mitigar el impacto de estar encerrados sin actividad económica, ¿no? Entonces, se vio pues una pequeña mejora. En el 2021 vemos que casi todos los países están con una demanda mucho más fuerte y luego se nivela un poco, inclusive China, que es la barra azul, comienza a nivelar un poco en el 2023. Luego vemos, esta es la parte del consumo por región y en la mano derecha la tabla te muestra qué productos crecieron y productos no. Y es muy interesante, va a haber una tabla más adelante donde vemos por qué unos productos petroquímicos o materias primas crecieron y por qué otros no. Que obedecen pues al consumidor final. Aquí vemos que el polietileno nuevamente es el gran consumidor dentro de los derivados del etileno. Hasta el 2030 vemos una demanda continua creciendo, pero ahí están los problemas que habíamos hablado supuestamente del polietileno y del reciclaje. Y el propileno también tiene su gran consumidor, que es el polipro, que es la barrita morada oscura. Ahí vemos que continuamos con una demanda. Si vemos los paréntesis al lado del nombre polipropileno, vemos que hay un crecimiento como del 4% a través de los años que estamos viendo aquí, ¿no? O sea que AAGR, que está al lado, al nivel izquierdo abajo, significa Average Annual Growth Rate, o
crecimiento anual ponderado de esta resina. Entonces, es bien importante ver que la expectativa de crecimiento del plástico es positiva. Aquí es importante resaltar, el punto básico que quiero resaltar aquí es que los modelos económicos sin la inteligencia o los comentarios que se pueden hacer debido a la data, realmente no ayuda mucho, ¿no? Porque si nosotros decimos, bueno, el consumo de productos tiene que tener una relación con el PIB, con el Producto Interno Bruto, etc. Vimos que el Producto Interno Bruto bajó muchísimo el año pasado. Sin embargo, hubo crecimiento del etileno, del propileno, paraxileno, etc. Entonces hay que empezar a entender por qué. ¿Por qué hay esa discrepancia? Bueno, hay muchos factores. Entre ellos, esta tabla, ¿no? Que esta es una de las que quiero explicar un poquito, porque esta tabla surge del COVID, ¿no? De cómo podemos entender mejor por qué unos productos crecen y otros no. Entonces, déjame explicarte un poquito esta tabla, que está bien interesante. En el eje de las Y tienes el porcentaje dentro de la resina. Aquí son varias resinas, ¿verdad? Poliestireno, PVC, polietileno, PP, etc. ¿Cuánto de esa resina se destina a productos durables como una nevera, un auto, una tubería? ¿Y cuánto se destina a productos no durables, o sea, una bolsita de plástico, un pitillo, etcétera? Muy interesante, porque entonces vemos el volumen del globito es el tamaño del mercado, o sea que en polietileno son unas 110 millones de toneladas al año, ¿verdad? Y luego pues tienes el poliestireno, que es poco mejor, más pequeño, etcétera. Aquí si tomamos el ejemplo del polietileno para hacer una comparación, vemos que de estas 100 y tantas millones de toneladas, 20% más o menos por ahí se utilizan para bienes durables. O en otra forma de decir, casi el 80% de este producto se utiliza para empaques, productos desechables, etc. Entonces vemos que durante el COVID eso tuvo un impacto muy fuerte, porque la gente, como les estaba explicando, todo lo quería envuelto individualmente. El consumidor en Estados Unidos, por ejemplo, dejó de ir a las tiendas y todo lo compra por Amazon. Todo eso tiene que estar empacado, no solamente en cartón, eso tiene otro impacto que hay que verlo en otra presentación, pero en plástico. Todo viene empacado y todo viene individualmente empacado. Entonces tuvo un impacto inesperado, que en vez de crecer de crecer por el PIB cayendo, más bien creció mientras que el PIB estaba decreciendo. Entonces, esas son las diferencias, las discrepancias que vemos. El PVC, por ejemplo, es al revés. El PVC está ya diciendo que el 80% se utiliza para productos durables. O sea, el PVC se utiliza para la construcción, para tuberías, para las grandes tuberías de dimensión altas, para el transporte de agua, aguas claras y aguas negras, etcétera. Esa es la gran diferencia entre los productos. Entonces, el mensaje aquí es claro: cada producto petroquímico tiene un comportamiento diferente, no todos reaccionan igual. Y entonces, si ustedes van a continuar en la industria petroquímica, hay que entender bien hacia dónde se dirigen estos productos y cuáles son las dinámicas. Las tendencias y las capacidades, esta es una de mis gráficas preferidas. Estoy viendo el tiempo, que no nos queda mucho, pero voy a seguir aquí haciéndola, quizás salte algunas. Esta tabla me gusta porque a veces uno piensa que tiene como consultor que aprender tantos países y saber todas las capacidades a nivel mundial y todo. Bueno, no, mira, aquí se concluye que los únicos países o áreas donde se está construyendo capacidad es, número 1, China, seguido por Estados Unidos, Arabia Saudita, Corea e India. Ya sabemos que esos son los 5 que tenemos que saber y entender what's going on, qué está pasando en esos 5, y si sabes eso,
ya tienes el 50% de la información que necesitas para tomar decisiones. Ahora, con la pandemia y con los cambios climáticos, me estaba explicando antes, anoche estuvimos aquí en Houston, una tormenta eléctrica con 1200 rayos, etcétera. El cambio climático está afectando y, por ejemplo, Lake Charles y Baton Rouge, que son sitios donde tenemos una gran cantidad de industria, están siendo altamente impactados. Está hoy día inundado, entonces los trenes no pueden pasar, etcétera. La construcción está demorada. Pero volvemos a lo fundamental. Las construcciones continúan, o sea que aunque está demorada, el año 22, 23 vendrán grandes expansiones y tendremos que prepararnos para estas millones de toneladas que están siendo construidas a nivel mundial para en el caso de China, sustituir importaciones por producción local. Otra, como en el caso de Estados Unidos, utilizar la materia prima que en una forma u otra estorba para la producción de petróleo, ¿no? Estados Unidos el año pasado por primera vez se convierte en exportador, aunque pequeño, pero exportador neto de crudo, o sea que 18 millones de barriles por día fueron producidos y es un récord, ¿no? de producción de crudo. Eso también depende pues de la administración, ¿cierto? La administración Trump era pro fracking y pro energía basada en petróleo y hidrocarburos, y ahora Biden es una administración más sobre energía verde. Entonces, también tenemos que mantener ese dedo en el termómetro a ver qué sucede con las regulaciones que incentivan. Pero hago el comentario porque Shell está construyendo una planta en el noreste y que está fuera del Golfo, ¿no? Entonces, una de las razones para construirla allá también, además de utilizar el gas natural barato, es el de tener opciones, porque casi todas las plantas petroquímicas están en el Golfo y ya sabemos lo que pasa cuando hay un frío muy fuerte, se separa todo y separa toda la cadena de suministro, ¿no? Bueno, aquí esto es solo para representar que estos son números sólidos y que el 52% de las capacidades. Esta gráfica es muy importante especialmente para un universo de personas escuchando en Venezuela. ¿Por qué les digo? Porque en el año 92, 1992, la primera vez que hice un estudio para José, y estamos todavía esperando que se construyan plantas porque hay. Y vemos que cuando en China, sin tener la materia prima, ojo, porque ahí les voy a comentar que todas las plantas de PDH, Propane Dehydro Units, todas se basan en la importación de propano del Golfo. Y les voy a dar un dato importante. Las plantas todas que fueron construidas de PDH alimentadas de propano en China, hoy día consumen todo el propano que consume la industria brasilera para calefacción residencial. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Y todas las plantas, megaplantas de crudo petroquímico, se basan mucho con importación de crudo, ¿sí? Porque ustedes saben que China es un importador neto de crudo. Entonces, esos son los conceptos fundamentales que diferencian a China de otras partes del mundo. ¿Lo están haciendo bien o lo están haciendo mal? Esa es otra cosa. Pero han construido una industria en muy poco tiempo, ese es el mensaje, en muy poco tiempo. En 20 años se han pasado de ser nadie en la industria a ser el mayor productor. Bueno, aquí voy a pasar a otra tabla porque el tiempo apremia. Para los amigos que están en la industria y que yo sé que les va a gustar esta tabla, no tanto los alumnos ya tienen 49 slides dedicadas a ustedes. Esta slide se la dedico a los que no son alumnos, porque esta es una actualización de las expansiones de plantas de polietileno en Estados Unidos. Entonces, aquí vemos quiénes son los players, aquí vemos la famosa planta de Shell que les estaba diciendo en Monaca, y de 1.500.000 toneladas que se espera, está demorada por todo lo que le habíamos dicho, el COVID, los cambios climáticos, etcétera, para el cuarto trimestre del año próximo.
Pero esa planta de Shell que está totalmente fuera de Texas y de Luisiana va a ser muy interesante porque creo que cuando con el cambio climático la gente no va a querer tener todos los huevitos en una cesta y por razones más de clima, etcétera, van a contratar con Shell, que estuvo, por cierto, muchos años fuera del negocio, ¿no? Shell vendió sus plantas aquí en Luisiana hace mucho tiempo. Anyways, acá en poco tiempo China construye plantas y esta tabla tiene súper mucha información, pero solamente se las quería mostrar. Este es el dato, o sea, yo puedo hablar y hablar, pero esto es lo que se ha construido. Es una locura, es muchísimas plantas de nueva capacidad en la China para que el objetivo principal es el de reemplazar importaciones por producción local. Ese es el mensaje de la China. Bueno, entonces voy a tener que pasar a esta lámina muy importante porque esto es lo que nosotros estamos esperando sobre la transición energética que se basa mucho en el consumo menor de gasolinas y qué vamos a hacer con esas naftas si no van a las gasolinas. Entonces ahí es donde entra la parte petroquímica. Mucha gente piensa que es por los vehículos eléctricos, pero como vemos aquí, los famosos EVs, Electrical Vehicles, solamente van a participar para esta época en un 10%. El 70% va a ser mucho más que ver con la eficiencia, ¿no? Y la eficiencia tiene que ver con los estándares, las reglas ambientales, etcétera. Aquí nadie realmente, estos son escenarios. Aquí el concepto básico es que estamos preparándonos para cambios dramáticos. General Motors sí, ya anunció que para el 2050 no todos los autos van a ser eléctricos, etcétera. No van a producir más autos de combustión interna. Así que tenemos que prepararnos para un futuro muy prometedor, dinámico y con muchas oportunidades. No nos va tiempo de pasar por estas, pero voy a pasar aquí. Aquí están los números. Lo importante, dos factores importantes. Esta nueva tecnología de crudo químico tiene dos variables diferentes. Uno, el dinero. O sea, son súper costosas. Hengli es 12 billones de dólares, ¿no? O sea, que tienes que tener mucho capital. Y segundo, que para los que conocemos la petroquímica, normalmente sabemos que una planta de etileno es de 1 billón de toneladas a escala mundial y para silenos mucho menor. Y aquí lo que se está tratando de construir son plantas para parasileno. ¿Por qué? Porque el parasileno es importante para la producción de fibras sintéticas, de poliéster, y hay que vestir a mucha gente en Asia. Entonces, ese es realmente el objetivo final en Asia. Y aquí voy a parar en esta y luego ya terminamos porque ya estamos a menos que ustedes me quieran dar unos 5 o 10 minutitos más, Juan, no sé cómo estamos de tiempo. No te veo. Adelante, Rin. Ok, gracias. Este es un estudio que acabamos de hacer en IHS, muy importante porque cuantifica y da un pronóstico para poder obtener los objetivos en reciclaje y mejor utilización del plástico y el factor fundamental que es la gerencia apropiada del desperdicio, porque ese es realmente el problema, no es el plástico, es el desperdicio. ¿Qué hacemos con el desperdicio? Una vez que utilizamos el plástico, ¿qué hacemos? Bueno, hoy día, en 2016 o 2021, vemos esta tablita muy interesante. Tenemos el color azul, el color amarillo y el color gris. Solamente quiero llamar la atención a dos colores, el azul y el gris. Para poder alcanzar un nivel de reciclaje del 50%, y estamos viendo cuánta resina vamos a tener en el 2050 si seguimos la demanda como la estamos haciendo, o sea, estamos casi 1 billón de toneladas, hay que lidiar con esas toneladas.
el reciclaje químico va a ser parte esencial de la solución. Vemos que el área gris es el reciclaje. Pero para que eso ocurra, tiene que haber la tecnología que hoy día está incipiente. Entonces, esos son oportunidades, esos son retos y eso es el futuro de la industria, entrar en investigación y desarrollo de tecnologías nuevas para reciclaje. Químico, no tanto mecánico. El reciclaje mecánico tiene sus problemas, pero no tiene tantas dificultades. Entonces, para poder lograr el 50%, de reciclaje tenemos que tomar estas medidas. Este es un escenario un poquito dramático. Si tomamos el escenario normal, business as usual, como decimos, o sea, hacemos poquito, pero no hacemos nada dramático, no vamos a llegar a la meta del 50%. O sea que hay que tomar un poquito medidas más drásticas para poder pasar del 15 al 50% en el promedio de no tantos años, porque ya estamos en el 2021 y estamos con metas para el 2050, que no está tan lejos. Bueno, aquí voy a solamente hacer varios comentarios como ejemplo de lo que hemos hablado. O sea, que como se construye una planta en México, Braskem Idesa, en el momento que se construye no hay decisión final de cuánto etano se necesita, y por no invertir, entonces, en México, por todas las razones que se puedan decir, Pemex, que es el que le vende el etano a Braskem Idesa, pues se queda corto por una serie de razones. Entonces ahora Pemex comienza a importar su primer navío, entra en febrero de 2019, etcétera. Pero esas importaciones todavía quedan cortas. Entonces hoy día se está construyendo un terminal para traer el etano de Estados Unidos y poder llevar la carga operacional de esa planta de Braskem Idesa en México a un nivel más o menos del 87%, que es el nivel que se exige para poder repagar la deuda de 5 billones de dólares. Esta planta se construye y arranca en junio del 2016 con una tecnología de punta y muy buena. Lo único, el detalle es que se queda corto de etano, ¿no? Por razones de falta de etano en el país, no tanto de la empresa ni nada, sino por razones de falta de etano. Aquí vemos que no solamente en México, pero luego Braskem tiene que construir un terminal en Aratú para poder traer 15% de su materia prima de Estados Unidos también, y así poder tener una planta que sea más flexible. Eso es importante, tener una flexibilidad de materia prima y poder competir. Cuando el etano está caro, craquea más nafta; cuando la nafta está cara, craquea más etano. Entonces, aquí vemos en ejemplos reales cómo se aplican los conceptos que hablamos en la parte teórica de la materia prima. Y el futuro, bueno, en Latinoamérica, realmente, bueno, aquella tabla que hablamos de los cinco áreas donde se han hecho expansiones significativas en Latinoamérica, realmente no se ha hecho muchas expansiones en los últimos 20 años, entonces la demanda continúa creciendo y las importaciones son las que mantienen pues la demanda viva, ¿no? Entonces la región se convierte como un mercado estratégico para aquellos que sí tienen sobreoferta, ¿no? Y de una forma u otra, pues la región se va a ver afectada de los cambios climáticos y los cambios, sustentabilidad, huella de carbono. Sin embargo, continúa la necesidad de construir y remodelar puertos marítimos, carreteras, la logística para llevar los productos a los consumidores. Y ahora con el COVID se visualiza y se le pone la luz así, el spotlight a la cadena de producción, ¿no? Que se ve totalmente interrumpida por el COVID. Entonces, la necesidad de tener visibilidad de dónde vienen los productos, de cuál es el cuello de botella, por cómo se pueden solucionar, es un tema de conversación a nivel internacional. Con esto, creo que puedo decir que el 2021, si ustedes, cualquier revista, cualquier periódico, cualquier consultor, todas las petroquímicas están haciendo bastante dinero.
La sobrecapacidad de producto continúa, no piensen que va a estar apretado sin producto para todo el tiempo, sino que estos son momentos que suceden y una vez que se restablezca la continuidad, volverán. Y una nota positiva, bueno, todo esto genera un ambiente más propicio para comunicar las ventajas y los beneficios de la industria del plástico, ¿no? Yo creo que con esto, pues ya termino mi presentación. Disculpe que me pasé un poquito y lo dejo ahora con Juan o María. Bueno, muchísimas gracias por la presentación ahorita, muy bueno. Y entonces vamos a pasar a las preguntas. Muy agradecido por tu participación y bueno, estamos en contacto para cualquier cosa. ¿Okay? Entonces, María Esther, tú vas a manejar las preguntas. Sí, Rina, hasta ahora tenemos un comentario de Simón Carrasco, uno de nuestros participantes del programa de formación de gerentes en la industria petroquímica. Dice, felicidades por esta maravillosa ponencia con base principalmente en olefinas, pero ¿qué opinión tiene acerca de las tendencias para los próximos años del área de fertilizantes? Muy importante, muy importante. Claro, fertilizantes es otro, pudiéramos hacer otra charla sobre fertilizantes, pero lo importante de fertilizantes es el hidrógeno. Y va a haber, y el amoníaco verde. Esos son los temas de conversación hoy día en este cambio, como les comentaba. Nada es lo que hablamos en el 2020, el 2018, sin ir muy atrás, 2018, 2017, muda mucho hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Por esa presión que tienen todos los países en sustituir el carbono por los productos más verdes. Además me parece que se fue llenando de una situación de odio y polarización en Colombia, entre otras cosas por la... ¿Hello? ¿Me escucha? Sí, escuchamos. Ok, entonces la parte de fertilizantes está siendo reevaluada porque se está tratando, por ejemplo, en Chile, generalmente van a ser países donde no hay acceso a gas natural competitivo y barato, ¿no? Por ejemplo, Argentina ya tiene un plan para duplicar la planta de Profértil allá en Argentina, ¿no? En Bahía Blanca. Ya tiene ese programa, lo anunció y se está basando en el gas de vaca muerta. Ahora, muchas compañías están en ese proceso de decisión porque hay mucho cambio de tecnología. Entonces, hay que estar muy pendiente porque está el amoníaco verde, está otra tecnología que te permite, porque realmente el amoníaco pues lo usa para hacer urea, etcétera, ¿no? Pero el metano, como lo vemos ahí, el gas de síntesis, el metano generalmente se usa para dos productos petroquímicos, el metanol y el amoníaco. Entonces, hay una tecnología hoy día que te permite evaluar los dos productos. Antes era o produces metanol como Metanex o produces amoníaco y ahora hay muchos cambios en tecnología. Lo que yo sugiero es que es un producto muy importante. Hay que evaluar todas las tecnologías y cambiarse el sombrero de voy a utilizar la materia prima que tengo aquí a mano a voy a utilizar la materia prima que tengo a mano, pero con elementos de sustentabilidad que me permitan 15, 20 años más al frente, si todavía no he tomado decisiones, estar en la dirección donde van la mayoría de los productores, que es a un carbon net zero, una huella de carbón mucho más liviana. Sí. Muy buena la pregunta. Gracias, Rina. Continuamos con la próxima pregunta de Joan Benit Giralt. Dice, excelente presentación, Rina. Considerando las tendencias actuales del mercado petrolero y petroquímico, primero, ¿qué opinión le merece la faja
petrolífera del Orinoco? Segundo, ¿tienen futuro los crudos pesados? Y tercero, ¿cómo puede Venezuela aprovechar estas reservas? Bueno, ahí no sé si Juan quiere hacer un comentario más directo, ¿no? Que yo, o sea, yo te puedo hacer el comentario mucho más orientado a la parte petroquímica, pero la situación en Venezuela creo que está por mejorar. He visto muchos anuncios de apertura y indiscutiblemente se abre en momentos donde las grandes petroleras hoy en día están moviendo su visión y su posición en el mundo a ser proveedores de energía, no de petróleo. Entonces, cuando ves a una Exxon o una Duke Energy o casi toda Chevron, te hablan de energía, donde crudo es parte del paquete, pero no es todo el paquete. Tienes solar, tienes eólica, tienes hidráulica, tienes hidroeléctrica. Entonces, esa es la posición nueva de la petrolera y yo creo que si en Venezuela vuelve a entrar en una posición más dinámica en la industria petrolera, va a tener que entrar por esa nueva forma de pensar y de ver la energía, ¿no? No sé qué piensas tú, Juan. Sí, no, la faja y los crudos extrapesados en general están más relacionados con la producción de energía para combustibles, pero por supuesto una vez que tú suples crudo al mercado, afortunadamente la participación que nosotros estamos promocionando, programando para la faja, tiene que ver con el crudo mejorado y parte con crudo diluido. Entonces uno podría, del punto de vista petroquímico, mirar la parte de crudo diluido como yendo al mercado de combustible y la parte de crudo sintético yendo a las refinerías, en donde el nuevo esquema de refinación, que es menos combustible y más petroquímico, pues estaría indirectamente cumpliendo su rol en la petroquímica. De hecho, vamos a tener una conferencia, no me acuerdo la fecha, pero creo que el mes de junio, precisamente sobre los nuevos esquemas de refinación, donde la refinación va más hacia la parte petroquímica. Entonces, la faja simplemente es un recurso que produce crudo a precios competitivos, y entonces buena parte o la mayor parte se convierte en crudos convencionales, en la forma de crudo sintético realmente, para poder accesar a la refinería, y una buena parte y el resto se convierte en crudo pesado de alto azufre que seguirá siendo necesitado en las refinerías diseñadas para eso, por lo menos por los próximos 30, 40 años. Sí. Y yo creo que Venezuela ya tiene experiencia en eso, porque los que estamos acá hace mucho tiempo, y yo sé que en la llamada hay mucha gente que tiene mucho tiempo en la petroquímica. Profalca es un resultado de eso. Profalca se alimenta de corrientes de refinería de propano propileno para mejorarlo al grado polímero y venderlo para hacer polipropileno. Entonces ya hay un precedente en Venezuela sobre la utilización o la integración, refinación petroquímica. Ahora lo que hace falta pues es retomar el tema y ya sabemos toda la dinámica, ¿no? Aquí es muy importante el timing, ¿sí? El timing es muy importante. La ventana de oportunidad, por eso me remonté al 92 cuando hice mi primer análisis en José, ¿no? Son oportunidades, son ventanas de oportunidades que se aparecen, y como este negocio es cíclico, pues aparecen y desaparecen, ¿no? Entonces yo creo que es un momento oportuno para tener esa conversación hoy día. O sea, se abre nuevamente la ventana de oportunidad. Correcto. Gracias, Rina, y gracias, Juan. Vamos a continuar con las preguntas. Dubrasca Montes, una de nuestras participantes, pregunta: dada la tendencia mundial de aumento de producción de petroquímica básica, ¿cuál consideraría usted, de acuerdo a su experiencia, debe ser el producto en el que debería enfocarse Venezuela para ser competitiva a nivel de Latinoamérica y mundial?
Sí, muy buena pregunta. Yo creo que yo siempre lo digo aquí en México, en Brasil, en todo, el común denominador de la región, desde México a la Patagonia, en la parte petroquímica, es que están los equipos. Están equipos y no están funcionando tanto en refinería como en petroquímica, no están operando a capacidad. Yo la primera acción que haría es una evaluación de los equipos que están existentes y ver cómo hacer para mejorar esa tasa operacional. Un ejemplo, México, la tasa operacional de las refinerías en México está por debajo del 50%. Entonces, están ahí las refinerías, pero ¿cómo hacemos para mejorar la eficiencia? Igual pasa en Brasil, igual pasa en otros países. Entonces, el tablazo, la refinería del centro de refinación de Paraguaná, etcétera, tienen capacidad de operar mayormente. Entonces, operando esas que ya tienes a una tasa mayor, por ejemplo, Profalca, es una tasa de oro, se los digo como una. Hoy día Profalca estuviera funcionando, estuviera haciendo dinero a todos porque no hay propileno a nivel mundial y mucho menos polipropileno. Entonces estamos en una coyuntura que, bueno, para decirles, un polipropileno vendido a $3,000 la tonelada es insólito, pero es hoy. Un benceno aquí en Houston, que es la capital petroquímica, cuando el benceno se vendía a $1 por galón, todos estábamos en el teléfono, ¿qué está pasando? Hoy día es $6 por galón de benceno. Y con lo que está sucediendo, que hay paros y paros, o sea, son ventanas de oportunidad que duran 18 a 24 meses y son momentos de tomar decisiones porque son productos que se necesitan y si tú ya tienes el equipo montado, lo que hace falta es un poco de propileno, grado refinería para poderlo, o sea, ya tienes la mitad de la batalla ganada. Yo diría que enfocarse en ese tema sería lo mejor en estos momentos para Venezuela. Luego, en las expansiones, están ahí los productos que Juan está mencionando de los crudos disponibles en las refinerías y crackers que sean flexibles, queriendo decir que en un momento puedas craquear naftas y en otros puedas craquear etano propano. Ok, Rina, continuamos. Isaac Vera pregunta, ¿cuáles son las limitaciones y retos actuales del reciclaje en esta industria? Sí, bueno, la limitación principal que yo veo a nivel global es lo que llamamos, tratando de traducir rápidamente de inglés a español, que es la recopilación. O sea, tenemos que formar cosas productivas para que puedas recopilar, retornar ese producto, ¿no? Y generalmente lo que hace que eso funcione es que si hay un precio que te incentive a retornar ese producto, ¿no? Y el ejemplo que yo doy muchas veces es en Brasil, que hay un incentivo, y si tú estás en Río tomándote una Pepsi Cola o algo con una botella de PET, hay una persona esperando que tú termines de tomarte ese refresco y ponerlo para llevárselo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un incentivo. Mientras no hay incentivo, está difícil. Ese es uno de los problemas mayores. Y luego el segundo, yo creo que lo que es muy positivo es la parte de tecnología. Hoy día la industria y todos los productores principales de plástico, Braskem, Dow, Lyondell, Westlake, BASF, todos están enfocados a producir un plástico que sea más reciclable. Ok, en el pasado tú decías, eras un Dow y querías hacer un empaque y tenías unos expertos en un laboratorio viendo de cómo el empaque fuera rentable, ¿no? O sea, que fuera competitivo. Hoy día esa mentalidad cambia a cómo podemos hacer un empaque que facilite el reciclaje del consumidor final. Entonces ahora cambia la percepción de la producción del empaque, que es como vimos, ¿verdad? Vimos las tablitas, el polietileno es el mayor consumidor del etileno, vimos, y también vimos que el polietileno tiene un 80% de no duradero, o sea, todo lo que tiene que ver con empaque. Si resolvemos esos dos,
Los otros se van a ir resolviendo poco a poco. El PET, el polietileno tereftalato, que es la resina que se usa para las garrafas o las botellas estas plásticas de las bebidas gaseosas, etcétera, tiene un alto reciclaje porque desde el principio es un producto que se puede identificar rápidamente. Los productores son grandes a nivel mundial, Coca-Cola, Pepsi-Cola, y han hecho un excelente trabajo en reciclar. Luego, los otros están más difícil porque una bolsita de plástico, ustedes la ven ahí volando en el aire, o sea, no tiene una forma de devolverse a donde se recicla, ¿no? Y luego una vez que está ahí, hay pues que limpiarlo, separarlo, etcétera. Y ahora viene la tecnología del reciclaje químico, que yo creo que va a ser, como vimos en aquella tabla, parte de la solución de llegar a la meta del 50% para el 2050. Ok, Rina, seguimos con las preguntas. Hay varias preguntas. La próxima es de Alexander Coleta. ¿Cuál es la competitividad o costos de producción proyectados que se puede estimar para la petroquímica venezolana, tomando en cuenta la edad de las plantas? Bueno, te diré que la edad de las plantas no tiene tanto que ver, sino cómo las maneja, ¿no? Aquí en Estados Unidos tenemos plantas muy antiguas. Y México tiene unas plantas muy antiguas que siguen operando porque tienen una materia prima competitiva y abundante y en inmediato, ¿no? En contacto inmediato. No hay flete, no hay... entonces yo creo que el nivel de competitividad, claro, hay que ver en qué estado están las plantas, ¿no? Pero yo pienso que se hace una evaluación y se comienza a reconstruir lo que se tiene y siempre con las estructuras de costos que te permitan competir, pero en Venezuela tienes la ventaja geográfica, tienes la ventaja del acceso inmediato a las exportaciones, que generalmente en otros países tienes que construir canales para poder llegar a acceso tanto Brasil, México, Argentina, ¿no? En muchas de sus plantas tienen que construir canales para llegar al océano. En Venezuela hay mucha competitividad existente para tal vez contrarrestar los otros problemas de costos que se van a encontrar una vez que se evalúan las plantas que quizás no estén en tan buenas condiciones como pudieran estar, sí. Gracias, Rina. Tenemos una próxima pregunta de nuestro estudiante Amenji. Excelentísima ponencia en base a su experiencia. ¿Cuáles cree usted que serían las acciones claves para la competitividad de la industria petroquímica nacional en relación a la integración con el sector refinación, dado los excedentes de nafta liviana en el circuito refinador nacional? ¿Cree que sería económicamente viable actualizar nuestra tecnología para el craqueo de naftas? Y creo que sí, vale la pena evaluar. Y yo vería el mercado. La ventaja que tiene Venezuela es que el mercado no es solamente Venezuela. El mercado es Colombia, Trinidad, las islas del Caribe, Ecuador. Tienes un universo mucho más allá de Venezuela por tu situación geográfica y porque nadie ha construido plantas. Entonces, todos están importando, ¿no? Entonces, puedes tener una economía de escala, entonces no necesitas construir una planta chica. Por ejemplo, si estuvieras en Concepción, Chile, solo para darte un ejemplo, y te ubicas en el Tablazo, las diferencias son enormes, porque de Concepción en Chile, ¿a dónde vas a ir? ¿Cuáles son tus mercados adyacentes? ¿Cuál es tu mercado local? ¿Cuál es tu posición para materia prima muy barata del Golfo? Etcétera, etcétera. Entonces creo que todas las opciones hay que evaluarlas, ¿no? Hay que evaluar cómo va a ser el costo de la nafta para ustedes, para la petroquímica, cómo va a ser el costo del etano. El gas en Venezuela es gas asociado, no gas esquisto, por ende es diferente
tiene un diferente costo que el gas esquisto que hay acá en Estados Unidos, que ha promovido tantas plantas nuevas. Entonces, es una pregunta muy, muy válida y me encanta que todas las preguntas tienen la palabra competitividad. No la escucho cuando estoy en otras conferencias, así que les felicito porque ese es el mensaje muy importante. Si quieren construir plantas, tener una posición competitiva es súper importante. Gracias, Rina. Liliana Cadena, de Petroguía, pregunta, ¿qué futuro ve para Venezuela con la petroquímica? ¿Qué subproducto pudiera ser más competitivo? Ya. Bueno, yo creo que en Venezuela tienes una cadena productiva ya más o menos establecida, como habíamos hablado, de las resinas básicas, polietileno, PP, inclusive en un momento hubo poliestireno, creo que hace ya tiempo que no se produce, pero también tienes en la costa este, en las proximidades de José, tienes una industria con un modelo económico de parceros, de joint ventures con empresas multinacionales. Entonces tienes dos modelos muy interesantes que puedes evaluar para el futuro de la industria. O sea que en la parte de el derivado del metano, que es básicamente lo que tienes en la costa este, y en la costa oeste tienes los derivados del etano. Ahí tienes una combinación bien importante. Faltaría ver cómo las petroleras pudieran integrarse a la petroquímica, que ya se hizo la prueba con Profalca, en otras, por ejemplo, aromáticos. O sea, yo soy de Venezuela y nací en Punta Cardón, como le estaba comentando a Juan, y desde pequeña veía la refinería. Luego estudié en el Colegio San Francisco Javier, etcétera, y cuando quise estudiar, entré en el área química porque estuve rodeada de eso por toda la vida, pero siempre mi pregunta es, en esta refinería, ¿por qué no hay aromáticos? Aromáticos para producir petroquímicos. Siempre pensé eso, entonces en ese era un mundo de gasolinas, o sea, era como una mala grosería, o sea, una mala palabra decir a petroquímicos, porque gasolina era lo que, y el mundo cambió. Entonces ahora los petroquímicos pudieran ser parte de la solución y no ser visto como un producto que realmente no es parte de mi core business. No, ahora sí puede ser parte de tu business, de tu negocio principal. Así es, Rita. Lamentablemente, muchas veces hubo intentos de hacer un proyecto aromático en Paraguaná y por diferentes razones nunca, en un momento dado, en el año 93, había un proyecto que estaba a punto de arrancar y fue parado último minuto, sí, y eso es una de las... El nombre de la empresa que se creó se llamaba Proesca. Yo recuerdo muy bien, Proesca, que su función en la vida era llevar la refinería a la petroquímica. O sea que había una visión hace mucho tiempo, ojalá que regrese, ¿no? Y desafortunadamente la única planta que existe en Venezuela, que es la que está en El Palito, pues no está funcionando. Sí. Pero obviamente, para los que están asistiendo, el plan, la forma como se ve reconstruir la industria petrolera y por lo tanto petroquímica, en el lado petroquímico es comenzar primero con la parte petroquímica del gas, que es lo que primero se va a reactivar, y después con la petroquímica de corrientes de refinería, que será un poco más lento y más difícil de arrancar. Así es. Muy bien. Muy bien, Rina, algunas preguntas más. Nurbis Madera pregunta, teniendo en cuenta el crecimiento de la industria petroquímica, ¿debe Venezuela, en una etapa de recuperación de la industria, enfocar sus esfuerzos en la implementación de refinerías integradas a la petroquímica? Y Juan Romero pregunta, ¿tendrá conocimiento de cómo están actualmente nuestras plantas craqueadoras en Venezuela? Bueno, yo creo que es importante
el tema petroquímico porque todo lo que ustedes consumen, todo lo que yo consumo, mi vida se hace mucho más fácil, más práctica, los autos, todo, los celulares, todo, de una forma u otra está ligada a la petroquímica. Entonces, si ustedes van a comprar 1 kilo de arroz o 1 kilo de azúcar, seguramente está empacado en papel o plástico. Entonces, llega mucho al consumidor. Entonces, si mientras más avanza el buen consumo petroquímico, mejor es el nivel de vida de las personas en la economía, ¿no? Entonces yo pienso que sí, hay que prestarle atención. Es una industria muy buena, por ejemplo, en la parte de polipropileno, de los pañales súper absorbentes, o sea, es una gama súper, y todo al final termina en propileno o etileno, porque inclusive cuando ustedes van a ver los pañales o las copas o lo que sea, todo termina en las olefinas o los aromáticos. Entonces yo creo que es una industria que apoya al consumidor final y creo que la vida será mucho más práctica teniendo opciones, ¿no? Ahora, ¿cómo están las plantas en Venezuela? Pienso que si tuviesen más etano, pudieran estar operando. Ahí el problema es que como el gas es asociado al petróleo y la producción de petróleo ha bajado, entonces por ende, y no solamente Venezuela, México tiene la misma situación. Cantarell, que es el generador de la mayor cantidad de crudo en México, está declinando 15-16% al año y por ende el gas también. Entonces, el ejemplo de Estados Unidos con el gas esquisto es único, o sea, no es lo que hay en la región. En la región, lo más cercano a Estados Unidos es Vaca Muerta, que también tiene un potencial muy fuerte, muy alto, pero que viene demorado. Porque en Estados Unidos lo que hizo la rapidez de que se construyan todas esas plantas es que el subsuelo y todas las reservas que están debajo del subsuelo pertenecen al sector privado. Entonces, si tú quieres pasar una tubería o quieres ir a hacer un fracking en el rancho aquí de Texas de un compañero mío y él viene y firma un papel, puede ir alguien y explotar y producir petróleo en la hacienda X. Eso hizo que se movilizara muy rápido todo esto del fracking y de las expansiones, ¿no? Pero eso es un ejemplo atípico. Es un ejemplo atípico. El ejemplo más normal en la región es la materia prima parte del país y entonces hay que resolver las situaciones un poco más, demora un poco más, pero las reservas están y pueden ser muy bien utilizadas. Sí, okay, claro, en Venezuela el problema es que tenemos muchísimo tiempo sin invertir. Sí. Y por eso la producción está tan baja. Nosotros tenemos casi 200 trillones de pies cúbicos de gas, de los cuales como 60 son gas libre, casi todo costa afuera, y el resto asociado. Y por lo tanto, cuando se empiece a invertir para reactivar la industria petrolera, pues el gas será producto automático de esas inversiones. Así es. Uh-huh. Así es. Seguimos con las preguntas. Emanuel Rondón pregunta, ¿cuál de las tendencias actuales para la industria petroquímica es más fácil de adaptar a la industria venezolana? Y Luis Marín, también participante, pregunta, ¿cree que las plantas de resina del tablazo pueden ser competitivas en este nuevo mercado mundial? ¿Cuál fue la primera pregunta? Que no creo que ¿Cuál de las tendencias actuales para la industria petroquímica es más fácil de adaptar a la industria venezolana? Y yo creo que cualquiera de las tendencias, o sea, las tendencias a nivel mundial, la tendencia es a crecer la industria teniendo como horizonte el factor sustentabilidad, la huella de carbón
y cómo hacerlo más eficientemente, ¿no? Entonces, yo creo que es un modelo que aplica a cualquiera y en Venezuela no es una excepción. Y las plantas de resinas en el tablazo, tal cual decía Juan, en la parte de petrolera no ha habido mucha inversión en los últimos años, tampoco en la petroquímica. Entonces, lo interesante es que ya tenemos el ejemplo de una petroquímica venezolana muy eficiente y muy competitiva, por la sencilla razón de que el gas asociado al petróleo siempre fue valorado a un precio competitivo, ¿no? Entonces yo creo que dada la inversión y el estado de las plantas debería ser competitivo, pero no va a ser fácil ni inmediato y va a necesitar una inversión. O sea, no va a ser que vamos a ir y ahora vamos a empezar a producir, no. Hay que evaluar las plantas, ver su estado, invertir, modernizarlas, actualizarlas y alimentarlas de la materia prima indicada. Y yo pienso que puede ser una recuperación bastante importante que va a llevar su tiempo, pero es factible. Ok, Leonardo Revilla participa. Posiblemente la intención de la pregunta era que las plantas del tablazo de resina fueron hechas bajo una política de sustitución de importaciones y entonces son relativamente pequeñas y por lo tanto podrían no ser competitivas, pero el hecho también es cierto de que en el tiempo, a medida que transcurrió el tiempo, en los años 90, esas plantas fueron integradas en una empresa común para tener varias plantas pequeñas y yo creo que hay muchos mecanismos para hacerlos crecer, incorporar más plantas, o sea, hay mecanismos de hacerlos competitivos. Y no son tan pequeñas porque si mal recuerdo hay 2 crackers de 600.000 toneladas cada una. Entonces eso ya te ponen 1.200.000 para olefinas. No, me refiero a las plantas ya de polietileno. Sí, polietileno también, una que era de Resilin, creo que tenía 200.000 toneladas. Esa era la más grande. Hay plantas más chicas, hay ejemplos mucho más dramáticos, por ejemplo, una planta de 50.000 toneladas de PP que fue convertida a alta densidad en México de los años 60 y funciona hoy perfectamente. O sea, yo pienso que tiene que ver con, uno, la calidad de la resina. No todas las resinas son iguales, ¿sí? Entonces, mientras más especializada la resina, menos cantidad necesita, más retorno sobre tu inversión. Entonces, ni todos los productos son iguales, ni todas las capacidades. Pienso que hay plantas chicas en Japón que funcionan porque tienen una defensa geográfica, ¿no? De un radio X que les permite que con la competencia no puede entrar. O sea, hay formas de evaluar las plantas. Yo no pienso que si la pregunta fue, si la pregunta se refiere al tamaño de la planta versus o las megaplantas de China o las megaplantas que están, yo pienso que esas plantas, si están cubriendo una demanda específica local a un precio específico y pagado en una moneda, esa es otra cosa. El otro factor común de la región es que nadie tiene una moneda dura. Entonces, si se la vendes en bolívares o en reales o en pesos o en un factor más apropiado a la región, generalmente tiene una ventaja competitiva no tener que hacer un cambio, vamos a decir, o sea, el riesgo cambiario es súper alto en estos momentos. Entonces, no sé si me encantó tu respuesta, Rina, me encantó tu respuesta, porque tú sabes que en Venezuela nosotros tenemos abundancia de nubes negras, ¿no? Y entonces yo pienso como tú que siempre hay formas de hacer las cosas competitivas. Seguimos. Unas preguntas más. Están llegando más preguntas, pero bueno, en aras de aprovechar el tiempo. Yo pronto tengo que entrar en otra llamada, pero sí, tenemos unos minutos más. Estas dos más. Leonardo Revilla dice, excelente presentación. Con ella me he dado cuenta todo lo que he aprendido en este maravilloso programa de formación. Gracias, Leonardo. Ulises Heredia pregunta, ¿qué opinión le merece la maximización del paraxileno en nuestro país para aprovechar corrientes de refinerías e ir en el sentido de la integración refinería petroquímica, considerar
condiciones normales de la operación en nuestras refinerías. Sí, el paraxileno es muy importante de todas el benceno o el paraxileno y en la región Brasil y Argentina hay unas mega plantas de PET que necesitan consumir paraxileno, que son traídos de Medio Oriente o de Estados Unidos y que pudiera ser una buena sustitución. Es un producto que está deficitario desde México. El grupo Alpec, que es el dueño de DAC Américas, que ha comprado casi todas las plantas de PET en la región, es un gran comprador de paraxileno porque le falta, tiene todos los productos menos el paraxileno, así que eso sería un producto interesante. Y yo quisiera aprovechar antes de que se acabe el tiempo de saber si los estudiantes de los 31 pudieron responder las preguntas y si alguno de ellos quedó con algún comentario o alguna pregunta. No sé si tenemos tiempo para... Sí, pueden levantar la mano los estudiantes si quieren. Si quiere alguien participar. Y ver si en algún momento alguna de las preguntas de la primera página fueron algo que aprendieron o que creían que era así, no era así, etcétera. No sé, algún feedback, retroalimentación de ellos, nadie. Es bien fácil hacer la retroalimentación ahora por las cámaras, ¿no? Por el Zoom. No se ve. Sí. Pero bueno, era solamente un interés. Sí, hay un mecanismo de levantar la mano, pero hasta ahora han sido muy discretos, no han levantado la mano. Sí, no hay problema, no hay problema. Después me mandan el feedback, no hay problema. Bueno, Rina, entonces... Ok, sí. Entonces, como no hay más tiempo, pero sí. Como no hay más tiempo, les sugiero a los alumnos que nos manden el cuestionario ese de las preguntas de Rina lleno y nosotros lo procesamos y se lo hacemos saber a Rina. Okay. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Rina, por tu excelente participación. Muchas felicitaciones en el chat. Y de verdad te deseamos que sigan los éxitos en tu carrera profesional. Igualmente, esperemos pronto hablar de nuevas plantas y reactivación de plantas petroquímicas en Venezuela. Así será. Feliz tarde para todos. Muchas gracias y gracias por todo, por asistir. Rina, un abrazo. Gracias. Gracias, Gustavo.